Barra de Opinión presenta. Para mí justicia es que paguen con cárcel cada uno de los responsables a como les toque. Justicia es la no repetición de este hecho tan horroroso. Justicia es que los niños que quedaron vivos se les repare el daño como debe de ser. No había ninguna ley que regulara las estancias infantiles y mal llamadas guarderías. Ustedes organizan un juicio ciudadano que será en el Zócalo de la capital de la República. 29 de mayo a las 11 de la mañana, domingo 29. Hola, Patricia Duarte, Pepe Hola. García. Ustedes son padres de Andrés Alonso, que murió en el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. ¿Cuándo es el juicio ciudadano que ustedes y otros padres de niños que fallecieron en esta tragedia realizarán? Va a ser el día 29 de mayo en el Zócalo a las 11 de la mañana la cita. Zócalo de la Ciudad de México. Así es, la Ciudad de México. ¿A qué horas dijiste? 11 de la mañana. Hablaremos largamente sobre el juicio, pero antes, para situar claramente, ¿quién estará en el banquillo de los acusados? Las instituciones que pues de alguna u otra forma tuvieron que ver con lo que pasó el día 5 de junio, los poderes del Estado mexicano. Hablemos de todo el recorrido que lleva a entablar un juicio algo tan grave contra el Estado mexicano. El 5 de junio del 2009 sucedió una tragedia, se incendió la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. ¿Cuántos niños murieron en el incendio? Murieron 49 niños, 25 niñas y 24 niños. Quedaron cerca de 100 niños lesionados. ¿Lesionados gravemente? No, de diferentes grados de lesiones. Ajá. Algunas físicas e internas y otros solamente internas. Pepe, ustedes perdieron a Andrés Alonso. Andrés Alonso, ¿qué edad tenía? 3 años, 5 meses. ¿Su único hijo? Nuestro único hijo. Su primer hijo. Lo llevan en el pecho en estas playeras que ustedes mismos mandaron a hacer. ¿Por qué lo llevan en el pecho? Porque es una manera de decirle a la gente que no olvidamos, es una forma de expresar todo el amor que sentimos por él, a pesar de no tenerlo físicamente, y que la gente vea que estamos en pie de lucha por justicia. ¿Qué consecuencias psicológicas han sufrido las familias de estos niños? Hay muchos casos diferentes. Cuéntenos. Por ejemplo, en el caso de nosotros, yo no me he querido separar de mi casa ni de las cosas de Andrés. Las tengo tal y como cuando él estaba. Está su cuarto. Está todo igual. Nos cuesta trabajo pensar en tener otro hijo. Son ustedes muy jóvenes. Por miedo a perderlo. Es que con la pérdida de Andrés yo siento mucho miedo en que pudiera volver a pasar, porque puede volver a pasar, porque hay padres y madres que es el segundo hijo que pierden, como es el caso de Roberto Zavala y de Marta Lemas. Vamos a ver un video donde habla Roberto Zavala. El día 5 de junio no regresamos a esta casa ya. Para nosotros la casa murió junto con el niño. Entonces, lo que queremos hacer es darle vida a esta casa. ¿Y cómo mejor que funcione herramientas para que podamos
para que podamos combatir contra la impunidad pues que se está generando en este caso. En el lugar hay fotografías de los niños, 2 dormitorios y sala de juntas. Para finalizar el acto conmemorativo, familiares y amigos de Santiago soltaron al cielo 50 globos de colores. Ustedes formaron un grupo el 5 de junio. Vamos a hablar más largamente de él. Antes, para ir ordenadamente, me gustaría que habláramos de la primera reacción del Estado mexicano frente a esta tragedia. El Estado mexicano lo primero que declaró fue un incidente lamentable. Esas fueron las palabras. ¿De quién fueron esas palabras? Fueron del procurador en turno. ¿De Justicia de la República? Medina Mora. Así es, Medina Mora, que había sido un lamentable accidente porque la guardia cumplía con el reglamento de protección civil. Patricia, ¿incidente o accidente? Dijeron accidente. Accidente, porque yo llegué a leer también la expresión incidente, que todavía minimiza más el asunto. Es como si el dios del azar hubiera provocado esto, ¿no? Esta fue la primera reacción. Qué grave, pero pues hay accidentes en la vida. Lo que ustedes hicieron es formar este grupo, primero que nada, ¿no? Así es. De deudos de estos niños. Y después, ustedes van a la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué a la Suprema Corte, Pepe? Vamos a la Suprema Corte porque, como tú lo mencionas en tus palabras, desde no solo a nivel federal, fue en todos los niveles de gobierno, tanto estatal, municipal y federal, fue una declaración de contención, de minimizar daños, de que 25 bebés, 25 niñas y 24 niñas, no era más que cuestiones administrativas, que había sido un lamentable accidente. Acudimos a la Corte, nos entrevistamos con el entonces presidente Guillermo Ortiz Moyagoitia. ¿Pero por qué a la Suprema Corte? ¿Por qué a la Suprema Corte? Acudimos porque no había ninguna sola señal de la impartición de justicia en Sonora por la muerte de nuestros hijos. Y entonces juzgaron que la Suprema Corte de Justicia, esa sí era una institución respetable. Eso es lo... Le dimos el voto de confianza. Igual sabíamos pues la historia que se ha generado. Lo vimos de esa forma y lo vimos de otra forma. Una instancia más que agotar, que también era de esa manera. Entonces, ustedes van a la Suprema Corte. Bueno, yo como lectora de periódicos me sorprendí mucho que la Suprema Corte dijo sí atraigo el caso, pero además dijo vamos a hacer una investigación minuciosa de cómo sucedió y por lo tanto de quién hizo y quién no hizo para que esto sucediera. Y lograron una investigación muy minuciosa. ¿No es así? Así fue. Así fue. Y brevemente, ¿quiénes la investigación señaló como responsables? Pues dentro de los principales, al entonces gobernador Eduardo Burgos Castelo, al entonces procurador y que continúa en el cargo, Abel Murrieta, procurador de justicia del Estado de Sonora, que estaba con Burgos, es ratificado por Guillermo Padres y continúa en el cargo obstruyendo la impartición de justicia. ¿Quién más? A la triste Candiani, el entonces secretario estatal de Protección Civil, dentro de otros como Molinar Casitas, del exdirector del IMSS, dentro de otros también funcionarios de medio nivel y niveles inferiores como funcionarios de Hacienda, pero digamos los más importantes fue el exgobernador, los funcionarios del IMSS y los de Protección Civil estatal y municipal. Y el entonces presidente municipal también. ¿Y quién es más? Porque hay más responsables que arrojó la investigación, por ejemplo, los dueños de la guardería. Sí, lo mencionaron, ¿no? Pero a final de cuentas quedaron fuera de todo. Al final de cuando llegó el caso ya a los ministros, ¿no? Cuando se sesionó. Pero estamos apenas en la investigación, ¿no? La investigación va tan detallado como decir, fue una chispa. Fue muy buena investigación, pero ahí no incluyeron a los dueños de la guardería. No. O sea, saltó una chispa, ustedes corrijan. Saltó una chispa, incendió una lona que un inspector había descrito como tan flamable como la gasolina, años antes. Desde el 2005 había un reporte
de uno de los supervisores de guarderías, donde decía que era una bomba de tiempo, que era un riesgo latente, que nosotros como usuarios en ningún momento estábamos enterados No de ese sabían reporte, eso. no sabíamos nada. ¿Quién debió haber reaccionado a ese señalamiento? En primera instancia, los dueños de la guardería BC, porque era su obligación, estaban resguardando ¿Llegó los a bebés. ellos el documento? Sí, Sí, lo saben. Y no cambiaron esa lona. no hicieron absolutamente No nada. les importa. ¿Y en qué sentido, por ejemplo, el gobernador podría ser responsable de que estaban las condiciones para un incendio en una guardería? El incendio inició en la bodega de Hacienda, Ajá. que es parte de Que estaba así vecina. que avecina a Pared la con guardería. pared. Así es. O sea, Hacienda del Estado De Sonora. Es por Exacto. ello que Estaban quemando documentos. Estaban quemando documentos. Pues lo único que hizo Eduardo Burs fue tratar de hacer un control de daños con todas las familias. Luego mandando a sus secretarios de Hacienda, de Protección Civil, de Ecología, a visitar a las víctimas como si fuéramos, pues como lo dice Patricia, a ver el entorno, qué tan vulnerada estaba cada situación de las familias, para ofrecerles carros, para ofrecerles ampliaciones en sus hogares, ofrecerles empleos en el gobierno del Estado. Así fue como actuó este gobernador. Ajá. ¿Y en qué sentido puede ser responsable el que entonces dirigía el Seguro Social? Pues yo tenía a mi hijo en la guardería BC. Yo no sabía que era una guardería subrogada. ¿Tú creías que Sí. era del Seguro Social? Del Seguro Social. De hecho, es una guardería subrogada, pero la paga el Seguro Social. Yo tengo Seguro Social. Claro. Sí, y por Es eso parte es que de tus utilizaba. derechos. Así es, era mi derecho. Entonces, yo no se la dejé. Yo no dejé a mi hijo con Gildardo Urquídez, ni con Marcia Gómez del Campo, ni con Sandra Que son los Telles, dueños. que son los dueños. Yo se lo dejé al IMSS y el IMSS me lo mató. Y en ningún documento o en la fachada de la guardería decía guardería subrogada. Jamás. No, ¿Les daban facturas? ¿Algo? nada. Nada decía. ¿Decía Seguro Social? Así decía, cuando llegamos a pedir información sobre la guardería, yo todavía estaba embarazada de mi niño. Sí, una guardería del IMSS y toda la guardería se mira perfectamente bien. De hecho, una guardería con mucha demanda, con lista de espera. Tardé mucho para que me llamaran. Sí. Sí, entonces, Con buenas maestras, ¿no? A ver. en ese momento, creíamos que eran buenas maestras, pero si bien es cierto que los responsables directos de eso son altos funcionarios del IMSS, sí, pero las maestras no actuaron como, no les puedo llamar maestras. Me ofendo a los que son maestros. Tú eres maestra. Yo soy maestra. Las niñeras, ¿sí? Las niñeras no se le puede llamar de otra forma. Porque no tenían además estudios. No ¿sí? tenían preparación para estar con niños. En lugar de rescatar a los niños, pensaron en su bienestar y salieron de la guardería. Fueron 2, creo, las que nada más se arriesgaron por ellos. Bueno, basta decir que había una puerta de emergencia con un candado puesto desde hacía años. Con un candado, una puerta de emergencia con un candado. Algo que nosotros no podíamos ver cuando llegábamos a entrar. Claro, o sea, no entras a un restaurante y vas a checar las puertas de emergencia. Supones que está que todo está bien. Sí, que la gente está cumpliendo sus obligaciones civiles, los dueños, los inspectores, los bomberos, Bueno, todo esto el informe que presentan en la Suprema Corte de Justicia llega incluso a poner en duda la legalidad de que el IMSS subrogue guarderías. Y dice textualmente, hay un desorden generalizado y aconseja que ya no subroguen guarderías. Está puesto en duda todo el sistema. Así es. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Llega al pleno con los 11 ministros y entonces, ¿qué pasa? Ustedes estaban allí presentes. Así es. Claro que sí. Pues, ustedes y otros padres, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Se discute ese tema específico de la subrogación, si es legal o no, y casualmente se da una votación muy, muy cerrada, donde participan 2 ministros que en varias ocasiones pidieron ser sacados, exculpados del caso, que fue el ministro Franco, y ¿cuál es el otro ministro? Valls Hernández. Valls Hernández. Valls Hernández y Franco
esos ministros casualmente decían, no, me abstengo de opinar, pero a la hora de decir la subrogación es legal o no, dijeron, sí es legal. Y lo ¿Por qué se curioso aquí, disculpaban? porque Valls Hernández fue funcionario del IMSS y una hermana del otro ministro Franco trabaja en el IMSS y precisamente en el sistema de guarderías. Y bueno, entonces, ¿y a qué llega? ¿Cuál es la decisión y por cuántos votos que toma la Suprema Corte? Son 11 ministros, se da una mayoría de 6. Ajá. 6-5. ¿Qué dicen? Que si esos ministros hubiesen participado, como en otras cortes a nivel internacional de Estados Unidos, España, otros países, el resultado final hubiera sido otro. Esas personas no debieron haber estado... No debieron haber votado ninguno de esos dos ministros. Porque tenían intereses, ¿no? Intereses particulares. Pero ¿cuál es el dictamen? La Suprema Corte de Justicia, según mi recuerdo, dice que es incapaz de señalar responsables. Así es. Sí, eso es un tema que se da varios tiempo en argumentándose, en que entre ellos mismos no se ponían de acuerdo, que decían no les podemos llamar responsables, no los podemos llamar culpables. Involucrados tampoco de ninguna forma. Y al final, ¿qué dice el documento? ¿Siquiera menciona los nombres de la gente? No. De hecho, aquí... La gente que se paseaba por el caso, por hacerles caso de que no se pueden ni involucrados, ni responsables, ni señalados. De ninguna forma. No menciona, el documento no menciona los nombres. Todo lo sustituye por puntos suspensivos. Por puntos suspensivos. Tú lees el informe final de la Corte, el dictamen, el engrose llamado, y en lugar de decir los hechos ocurridos en la guardería ABC, que fuimos los afectados que solicitamos la Facultad de Investigación, tú lo puedes ver. En la guardería de esquema visional, puntos suspensivos. Los involucrados, puntos suspensivos. Ubicada en puntos suspensivos. La lees y no sabes si es realmente en México o de dónde es esta investigación que se realiza. No sabemos, porque todo está así en puntos suspensivos. En qué lugar ocurrió, el nombre de la guardería, el nombre de los involucrados, todos son puntos suspensivos. Sí, responsable del gobierno, puntos suspensivos. ¿Qué sintieron ustedes cuando vieron en qué terminó todo? Fue, en lo particular, y creo que es el sentir de muchos de los padres, fue una decepción tremenda. Uh-huh. Porque quisimos confiar en las instituciones del Estado mexicano, pero muy en el fondo, por lo menos yo, sentía que algo así iba a pasar. Había muchas cosas en juego. Era cambiar completamente el sistema de guardería, era tumbar todo lo que viene siendo el sistema de guarderías, era invertir más en guarderías, que todas fueran monitoreadas por el IMSS, y eso repercutía mucho en el presupuesto. Yo lo miraba así, pero todavía le seguía dando mi voto de confianza a los ministros. Pero también por otro lado, yo lo veía como una instancia más. Desde el momento que pasó todo esto, es algo sin precedente alguno aquí en México y creo que en el mundo. Había muchos intereses de por medio. Este caso, difícilmente, para que paguen los responsables, los principales responsables, tenemos que salir de México. Entonces, la Suprema Corte de Justicia es una instancia que se tiene que agotar para poder salir a instancias internacionales. Aquí estuvo la ministra Sánchez Cordero y hablamos de la guardería ABC y ella nos confirmó que en las semanas previas al dictamen estaba llena la Suprema Corte de Justicia de los interesados, de los que podrían haber sido señalados responsables, estaban allí en los pasillos teniendo juntas con los ministros. ¿Ustedes tienen noticias de esto? Claro que sí, nosotros estuvimos una semana previa también, estuvimos miércoles y jueves, y en ambos días nos encontramos haciendo sala de espera a Eduardo Burs, a Molinaro Orcasitas, a la triste Candiani, entre los demás responsables, siendo ellos de los principales, que decían que no había problema, que no era vinculante, que no les afectaba lo que dijera la Corte. Sin embargo, ahí estaban realizando labor de cabildeo. Incluso el entonces secretario de Gobernación estaba... Era Gómez Montt. Estaba cabildeando. Estaba cabildeando Así con los es. ministros de la Suprema Corte. Qué duro, ¿eh? Qué gran decepción. Yo creo que a la Suprema Corte de Justicia le costó
la credibilidad que había estado construyendo en los años previos. Muchos creímos que teníamos Suprema Corte de Justicia y dejamos de estar seguros a raíz del caso de la guardería ABC. Así nos lo confirmó la ministra Sánchez Cordero. Pero, en resumen, ¿ustedes qué creen que pasó ahí? ¿Por qué los jueces al final dan ese dictamen? ¿Lo creían ellos así o...? No sé, o sea... ¿No tienen evidencia de qué pasó exactamente? Sí, lo que pasa, todo fue negociación. Yo lo vi como, así, claramente como un negocio. Sabes que no podemos... Yo respeto a ciertos ministros, en particular, pues el ministro ponente. ¿Qué era? ¿Más? Saldívar. Ajá. Sí, mi respeto para él. Ajá. Pero eso es que llegó a pensar que hasta en la votación hubo negociación. Tú votas en contra, tú votas a favor, porque era tumbar toda una estructura, ¿sí? Si se aprobaba el dictamen de Saldívar. Ahora, hablemos de lo que sí sucedió en el Estado mexicano a raíz de el incendio y del movimiento 5 de junio, de la movilización de ustedes. La ley de guarderías, ¿qué garantiza esta nueva ley que tiene todavía que aprobar la Cámara de Diputados? Mira, Zaina, pues primero no había ninguna ley que regulara las estancias infantiles y mal llamadas guarderías. Entonces no es una reforma, sino no es una nueva ley. Es una ley que se propone, una nueva ley que habla de centros de desarrollo integral infantil, donde los puntos principales son que se retome el interés superior de las niñas y niños, el derecho a la no discriminación, y que ellos no están supeditados a los derechos de nosotros como madres o padres, sino que los niños son seres humanos, son personas que tienen sus propios derechos y que México ha firmado tratados internacionales como es la Convención Internacional del Niño. Sin embargo, esa es letra muerta porque no hay ninguna ley que proteja a la niñez mexicana. ¿Se sienten satisfechos de alguna manera de que esto se haya aprobado? Cuando pasó lo del 5 de junio, y que se empezó a organizar el movimiento 5 de junio por ciudadanos no afectados directamente, siempre dijimos justicia completa, ejemplar, y ABC nunca más. El ABC nunca más está dentro de esta ley. Ajá. De cierta manera, pues, aunque falta todavía que pase por la Cámara de Diputados, pero para nosotros es un logro que haya sido o sea, aprobada por unanimidad por los senadores. Ahora vamos al asunto de la justicia. Sigamos con ese asunto. ¿Qué es la justicia, Patricia? Para mí justicia es que paguen con cárcel cada uno de los responsables a como les toque. Justicia es la no repetición de este hecho tan horroroso. Justicia es que los niños que quedaron vivos se les repare el daño como debe de ser. Eso es justicia para mí. El 20 de julio del 2010, o sea, un año y un mes después, el presidente Calderón los visita en Hermosillo, en una reunión a puertas cerradas, sin presencia de la prensa. A la entrada de esta reunión, los revisaron para que no introdujeran cámaras, celulares con video. ¿Cómo introdujeron ese? ¿Es un celular? Sí, ese es un celular. Tú eres el que lo estás tomando. Yo grabé toda la reunión. ¿Cómo es que lograste introducir esa cámara? Mira, antes de la reunión... Es el celular. Es nuestro celular. Antes de la reunión nosotros estuvimos alrededor de unos 10, 15 minutos exigiendo que los medios de comunicación entraran, porque era una reunión que toda la ciudadanía tenía el derecho de verla, de ver de qué se trataba. Después de eso dijeron que era por procedimiento que estaban dejando los celulares. Le dijimos, ninguna mamá o papá del movimiento 5 de junio va a dejar los celulares. A Patricia le tocó un momento de discusión ahí con personas del Estado Mayor. Le decían, no señora, si lo tiene que dejar, ¿para qué lo quiere pasar? Le vamos a pasar para hacerte una llamada, te decía, ¿no? ¿Y qué le decías?
No, pues me pregunto, o sea, si te entra una llamada, yo te lo llevo. No, es que yo no me voy a separar mi celular. Es mi derecho no hacerlo. Pero ¿para qué lo quieres? ¿Cómo que para qué? Porque vamos a grabar la reunión. ¿Y O entonces? tenemos derecho a tener una evidencia de lo que va a pasar allá adentro. ¿Y cómo lo No, dijiste? pues se lo dije. ¿Y lo aceptaron? Pues sí tuvo que llegar el jefe del Estado Mayor Presidencial. Le dijimos le dijimos, no entramos. Si nos quitan los celulares, no entramos. Y entonces, bueno, hablas e interpelas al presidente, le hablas de tú, que a mí me parece un síntoma de que sí, México ha cambiado en cierto sentido, que tú le puedas hablar de tú al presidente y embroncada. ¿No te parece también que esto es un síntoma de que algo ha pasado en México democráticamente? Hace 20 años no creo que hubieras podido hacerlo. Si fuera yo hace 20 años, lo hubiera hecho. Uh-huh. Se trata del cómo es uno. Hubiera sido imposible esto que ustedes hicieron antes de que los celulares tuvieran video y que ustedes pudieran subir ese video al Internet, que es un medio público, donde se ha copiado y recopiado el video, está incluido en muchos blogs y lo ha visto miles y miles de personas. Esto, ¿a ustedes lo consideran un arma para la democracia? Es una herramienta, definitivamente que es una herramienta y es algo que debe darse cuenta mucha gente. Los servidores públicos son esos, servidores públicos, se deben a nosotros los ciudadanos y tratamos de igual forma al gobernador, no decimos señor gobernador, no estamos en una época feudal, sin embargo ellos están desfasados, todavía nos quieren ver así. Quieren imponerse. ¿Les ha tocado en juntas en donde los personas del gobierno se portan como señores feudales? Claro que sí. Cuéntenos alguna. Una reunión con el asesor precisamente de Guillermo Ortiz solicitando toda la documentación de la investigación de la Corte para anexarse a los procesos y el señor le pedía a un compañero de nosotros, un abogado solidario, y le decía, denos sus datos de extensión. No puedo. Y no, por favor, denos para tener contacto. No, aquí están en mi oficina y aquí se dice lo que yo diga, nos dijo ese asesor. ¿Y entonces? No, era el asesor, se armó fuerte la discusión, dijo, tranquilos señores, vamos, y llegamos aquí, estamos haciendo una solicitud formal, de forma educada, de igual forma le pedimos a usted, le dije que se comporte como tal, se supone que está en un cargo de servidor público y no muestra síntomas de ellos. De una forma déspota, le dije, no es así la forma de tratarnos. También les pasó con Soberanes, ¿no? El ex ombudsman. Uno de los peores. Él a un papá le dijo que quería llevar agua a su molino porque le estaba reclamando de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no había hecho absolutamente en el caso. Como agua a su molino político. Así es. Al partido por el que había votado. Sí. ¿Y qué le dijo el papá? No se defendió, pero salieron otros papás en defensa de él. Sí. Y le dijeron que no se metiera con nosotros. O sea, es una actitud de todo el movimiento de ustedes, ¿no? De no nos traten como si fuéramos súbditos. Así ¿no? es que así tiene que ser. Y no nomás con nosotros, con toda la gente. Así debe ser. La gente tiene que entender que ellos están para servirnos. No en vano nos cobran tantos impuestos. ¿Estás exigiendo al presidente que firme qué? Que firme un documento que como Movimiento 5 de Junio le entregamos, donde le estamos haciendo un reclamo específico, varios puntos. ¿Y te lo firmó? Sí. ¿Y cuáles son los puntos? No me los digas en extenso, sino... Los principales, ¿sí? Algo había comentado al inicio de la reunión, es que esos apoyos que él tanto fue a alardear a Sonora se dieran en base, que sean objetivos, que sean en base a un análisis, sobre todo los niños lesionados. Esos apoyos, como te mencioné, que fueran por un análisis de panelistas, de médicos especialistas, que dijeran la gravedad de cada niño y en base a eso se dieran los apoyos a las madres trabajadoras. Sí. El principal, creo yo, es que se extendiera la acción penal a todos y cada uno de los responsables que nombró la investigación preliminar de la Suprema Corte de Justicia, como Eduardo Burs, Molinar, Daniel Cara. Ese era el objetivo principal, digamos. ¿Y se cumplió? Definitivamente no. Entonces, ustedes organizan un juicio ciudadano. Así es. Ya hicieron 2 en Hermosillo y hablaremos más adelante de ellos, pero hablemos del que será en el Zócalo de la capital de la República. ¿El de nuevo qué día? 29 de mayo a las 11 de la mañana.
Es domingo 29. ¿Quiénes los financian a ustedes? Nosotros mismos. Ustedes mismos. Nosotros nos financiamos, tenemos grandes amigos, compañeros aquí en la Ciudad de México, que le agradecemos con toda el alma lo que hacen por nosotros, y en varias ciudades de la República nos están ayudando. Tenemos dentro del movimiento 5 de junio, hay ciudadanos de verdad que dan la vida por este movimiento, porque están con nosotros en todo momento. Así es como salimos adelante, haciendo actividades y todo. ¿Y qué bases jurídicas tiene un juicio ciudadano? No es un juicio de corte penal ni religioso, es un juicio ciudadano, es un juicio con un corte moral, con un corte político moral, donde se va a enjuiciar el actuar de las instituciones del Estado. ¿De dónde toman el modelo? ¿Hemos hecho antes en este país juicios ciudadanos o en otras partes del mundo se han hecho? Se han hecho en Monterrey. En Monterrey una asociación civil ha hecho juicios ciudadanos. Es una asociación, no recuerdo ahorita el nombre, creo que es... Pero pues, hay un antecedente en México. Ellos no los vinieron a traer el proyecto, nos los propusieron y nosotros como movimiento lo retomamos. ¿Ustedes están asesorados por abogados para hacer este juicio? Este juicio en particular, sí. ¿Quién los está asesorando? Son académicos de investigaciones jurídicas de la UNAM, de Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, entre otros particulares. ¿Y ellos les dicen que hay alguna base en la Constitución para estos juicios o no? No hay una base. Más que nada es un reclamo social, un reclamo, moral hacia el Estado mexicano por lo que no hizo. Sin embargo, y evidenciar lo que no ha hecho. Sin embargo, va a ser un juicio iba a decir toda de la ley, pero no es exactamente el término, sino va a ser un juicio abierto donde la gente puede asistir. ¿Qué gente puede asistir? Toda la gente que quiera acudir puede estar oyendo. De hecho, este juicio, uno de los propósitos que tiene es informar a la gente de cómo está el caso de la Guardia ABC. De nuevo, en el banquillo de los acusados está el Estado mexicano. El Estado mexicano. ¿Quién va a ser el jurado? El jurado va a estar integrado por académicos, por periodistas, por ciudadanos que nos apoyan. ¿Cuántos son en total del jurado? Van a ser el jurado alrededor de 30 personas. 30 personas. ¿Quién es el juez? El juez se va a decir en su momento, al igual que el fiscal y defensor. Vamos a dar más detalles para, digamos, en los dos juicios anteriores ha sido lo mismo. No decir los nombres porque luego empiezan a querer desprestigiarlo, al igual que ocurrió en la corte, aunque dicen no es vinculatorio, no es vinculante, pero es un ejercicio público ciudadano. ¿Importa mucho la calidad del defensor para dar verosimilitud al juicio, no? Del defensor, del fiscal y del juez, son personas del juez, reconocidas. De los jurados y de los testigos. Son personas que tienen reconocidas a nivel nacional, que tienen moral, ¿no? Así con mucha solvencia moral. A ese tipo de personas son las que estamos invitando a esto. Los resultados no son vinculantes, es decir, no conllevan a un castigo. Estás en lo correcto, pero quiero comentarte que cuando se llevó a cabo el juicio ciudadano a las instituciones del gobierno del Estado, al día siguiente, a los 2 días, no recuerdo muy bien, se abrió una investigación administrativa para funcionarios del gobierno del Estado que todavía seguían con Guillermo Padres. Que no se había hecho que nosotros mencionamos. Pues está en proceso, ¿no? Está en proceso. No hemos sabido nada hasta ahorita, pero por lo menos salió de él, de la gente que nosotros mencionamos como responsables de esto. Él les abrió su caso, ¿no? ¿Quiénes quieren que reaccionen al juicio que se haga? El presidente de la República sabe perfectamente que Molina Orcasita es responsable. Y en caso de que no haya reacción del presidente de la República o de algún funcionario de alto nivel, ¿qué harán? Pues nosotros seguiremos por lo que es la vía legal. Esto es, como te digo, expresión social
es evidenciarlos, y si no hacen nada, no reaccionan ante esto, pues se van a poner en evidencia aún más. Nuevamente En evidencia. Al final se sacan de los cargos que se imputan a los responsables, se saca un bando solemne o un pliego de objetivos que se decidieron en ese jurado y que dijeron culpables. Ese se va a entregar, como fue en Sonora, a las instituciones que están involucradas, a los responsables, y se va a exigir que nos den respuesta. Ustedes han hecho otros 2 juicios, como decíamos, en Hermosillo. El primero, ¿quiénes eran los acusados? Los dueños de la guardería. ¿Y cómo resultó? No hubo, pues ellos ya estaban procesados, ¿no? Ya estaban en el proceso, pero no cumplieron con ese bando solemne que se había dicho. O sea, ¿pero cuál fue la resolución del juicio? La resolución de que los servidores, los dueños de la guardería ABC, que hay que recordar, algunos de ellos familiares, estaban en el gabinete de Eduardo Burs, eran funcionarios del Estado de Sonora, que no volvieran a ocupar un cargo público. Esas fueron las resoluciones. Fueron las resoluciones. El que estas personas, los dueños de la guardería ABC, jamás se les vuelva a confiar algo similar como el cuidado de los bebés, que estas personas no tienen el mayor respeto a la vida humana, ni mucho menos a los niños. No están capacitados para estar frente a niños. Y de esto dicen que sí hubo una reacción de el gobierno del estado de Sonora, ya con otro gobernador. Sí, con el segundo segmento del juicio, que era a la institución. Allí fue la reacción de Guillermo Padres, pero a la fecha no ha habido nada, ¿no? ¿Cuánto ha pasado? Pues estamos hablando de mayo, Fue en mayo del año pasado, pues va a pasar un año. O sea, ¿y les dijo el gobernador actual de Sonora que sí iba a haber consecuencias? Él en varias reuniones ha puesto en juego su palabra, la cual no tiene la mínima credibilidad. Él hizo un compromiso en una reunión desde diciembre de 2009 o noviembre, que en enero de 2010 Abel Murrieta, como procurador de Sonora, iba a salir, que lo iba a separar del cargo. Estamos a mayo de 2011 y tenemos un gobernador que no tiene palabra, que no tiene credibilidad. Es un pelele. Tenemos un gobernador circunstancial. Así es. Ganó, ¿en qué sentido? Circunstancial. Circunstancial, porque ganó gracias a la sangre de nuestros hijos. Él no tenía posibilidad de ganar. Iba a volver a ganar Eduardo Burs a través de Alfonso Elías. Y la gente castigó al PRI por lo de la guardería ABC. Es un gobernador circunstancial. ¡Qué bonito! En la provincia del reloj en vela, el desfile de las fiestas patrias. Un profesor, muy digno en su traje oscuro, encabeza el desfile. Va al frente de una fila infinita de inditos que marchan descalzos y ensombrerados, convencidos de su México lindo que cabía por entero en una banderita. Escena tranquila y cotidiana de una época que no nos tocó vivir. El pintor, Antonio Ruz, el Corcito, acomodó en un pequeño espacio de ternura a cientos de personajes para evocar tiempos pasados que tal vez, con la esperanza viva, eran mejores. Es la imagen de una patria que nunca fue, pero que hubiéramos querido que fuera. La patria madre, en cuyo regazo nos gustaría refugiarnos, y a pesar de desaires y amarguras, volver a sentir con ella la emoción ingenua y absoluta de los amores infantiles. ¿No hay forma que el Estado mexicano les restituya a ustedes a su hijo, Andrés Alonso? Que el Estado mexicano restituya a los hijos
que murieron, a los otros padres de la guardería ABC, ni que restituya la salud plena a los niños que quedaron lesionados, pero lo que el Estado mexicano tendría que hacer es construir la certeza que en nuestro país existe el bien y el mal, que vivimos en una sociedad donde hay bien y mal, que esto no es la ley de la selva, que no gana el más fuerte, que por eso vivimos en sociedad, que quien daña a otro, sea quien sea poderoso o no sea poderoso, recibe un castigo. Y quien se ve dañado, ve a su agresor castigado en la proporción necesaria. Y la verdad es que en el caso de la guardería ABC, el Estado mexicano ha fallado estruendosamente. Yo les deseo que el juicio ciudadano que realicen el 29 de mayo en el Zócalo de la Ciudad de México los acerque más a esta satisfacción moral de que quien los ha dañado, quien es culpable por la muerte de Andrés Alonso, reciba una sanción proporcional. Y creo que para los demás ciudadanos es una experiencia educativa lo que ustedes nos están brindando. Tenemos que saber que merecemos vivir en una sociedad donde existe el bien y el mal. Y si no, no tiene sentido vivir en sociedad. Así es, la sociedad no son los familiares de las cúpulas del poder. Y algo, creo que mi esposa le ha dicho una frase, que si no tenemos justicia, es lo mínimo que queremos nosotros. Sin justicia no podemos tener paz. La paz de la democracia no la podemos tener sin ley. Y tenemos que exigirlo. Bueno, pues hay que agradecerles a ustedes que la herida de su pérdida, que su coraje totalmente comprensible, lo están encauzando a un acto que nos educa a todos y que nos acerca un poco más hacia ese México con justicia. Es por amor a nuestro hijo y es en memoria de los demás compañeritos, así les decía él. Amados compañeritos, y por todos los niños y niñas, porque las acciones que estamos haciendo, como esta ley, no nomás son, para nuestros hijos es irreversible, como tú lo has dicho, pero son miles de niños que están en riesgo latente en estas mal llamadas guarderías, y es por ellos que no queremos que ninguna familia pase por lo que vivimos y seguimos viviendo día a día. Patricia, ¿algo más? Pues que vamos a seguir en la lucha. No va a haber nada que nos haga claudicar en esto, porque él, cuando nació, empezó nuestro proyecto de vida. Y hoy que no lo tenemos físicamente, sigue siendo nuestro proyecto de vida. Porque él va a vivir a través de nosotros hasta que nos toque partir a nosotros junto con él. Y todo lo que estamos haciendo es por amor. Por amor a Andrés Alonso y a sus 48 amigos y por todas las niñas mexicanas. Gracias por esta plática. Gracias a ti. Barra de Opinión presentó. El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Investab se constituyó hace 50 años como una institución innovadora, encargada del desarrollo de la ciencia, la tecnología y la formación de recursos humanos exitosos y competitivos. Hoy, su nombre es sinónimo de la más alta calidad a la que puede aspirar un joven profesionista, que piense en un posgrado dentro del país. Su presencia es referente dentro de la comunidad académica y ha sido actor fundamental en la historia de la ciencia y en la configuración del sistema de educación superior e investigación científica de nuestro país. El CINVESTAB ha graduado a más de 8,000 alumnos de posgrado. Su planta académica tiene el 99% de grado de doctor en ciencias y el 91% son miembros del Sistema Nacional de Investigadores. El CINVESTAB ofrece 56 programas académicos, todos ellos reconocidos en el Padrón Nacional de Posgrado de Calidad del CONACYT, el PNPC, y es líder en posgrados de competencia internacional.
La institución y sus investigadores han sido galardonados con varios premios, 26 premios nacionales, 33 premios de la Academia Mexicana de Ciencias, 22 premios Weizmann y un premio Príncipe de Asturias. El CIMBESTAF y sus investigadores han ayudado a resolver problemas educativos, de salud, tecnológicos, de medio ambiente, agrícolas, sociales y económicos que ha tenido que enfrentar nuestro país. Por eso es un orgullo saber que México cuenta con el CIMBESTAF.